Hola, buenas tardes, bienvenidos, gracias por sumarse a esta propuesta semanal. Ya saben, vamos a estar repasando las noticias de la semana en el ámbito político, gremial, sobre todo en el tema de educación. Vamos a tener una entrevista, un informe, como todas las semanas. Gracias por estar ahí, mi nombre es Marcela Di Stefano, estoy conduciendo junto con Luis San Martín. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bárbaro, muy bien. Bueno, semana movidita como todas. Ya no podemos decir sencilla. Esta semana es una semana sencilla, ni mucho menos, ¿no? Un presidente a todo trapo, ¿no? Porque se mueve mucho. Por supuesto hay muchos frentes abiertos. Ahora tenemos las novedades del tema de la apertura de los secretos de la Iglesia durante... Y digo secretos de la Iglesia para darle un poco más de fuerza, ¿no? Archivos desclasificados. Son los archivos desclasificados durante la dictadura militar y esto a lo mejor tendrá sus efectos, ¿no? Pero más allá de eso, estamos, por supuesto, acercándonos a fin de año. Hay preocupación por todo lo que tiene que ver con un final de temporada, digamos así, y el tema del bono, con las preocupaciones que eso genera en las distintas provincias, que aún siendo del palo, como se dice habitualmente, no están en condiciones de poder hacerle frente a este bono que todavía está medio incierto, ¿no? Porque el juego pasó a la otra cancha. De eso vamos a estar hablando justamente, aparte está bueno el Congreso muy activo, el tema de la votación del presupuesto, que es algo que está aglutinando a todas las fuerzas, hay mucho debate en el seno del Congreso. Bien, entonces vamos a hacer nuestro repaso de las noticias de la semana, ¿te parece? Con la cita obligada. A violar la ley. Mi mano derecha, es José López, que chupaba las medias y otras cosas. Esa es nuestra felicidad. Son todas las obras paradas. Bien, arranquemos con nuestra primera frase de la semana. Los sindicalistas fueron comprensivos. ¿Quién lo dijo esto? Lo dijo el ministro de Trabajo, Jorge Traca, al término de la reunión con representantes de la CGT, del triunvirato, empresarios, el gobierno. Esto fue la semana pasada, Luis. Acá lo llamativo fue que se pactó aparentemente un bono para privados con un piso de 2.000. Pero lo que salió a decir el ministro fue que habían acordado los sindicalistas hacerlo en fracciones, en etapas. Esto fue rápidamente desmentido por uno de los miembros del triunvirato, justamente Héctor Daer. Causó bastante revuelo el saber esto, el conocer esto. Lo cierto es que está quedando fuera de la mesa el tema del bono para estatales. Vos lo estabas anunciando, las provincias se van a manejar por su cuenta, hay un Estado nacional en el que se van a tratar de acomodar las piezas, hay una reunión con el ministro Ibarra, el ministro de la Modernización y la gente de ATE y de UPCN, pero bueno, las provincias van a estar libradas a su suerte. El caso de Provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal ya dijo que plata para bono no hay. No, es una dificultad muy grande. Es más, dijo algo que me parece que es sintomático de lo que le pasa, ¿no? Dijo, no quiero decirle a los bonaerenses lo mismo que tuve que decirles en diciembre, que no había plata ni para pagar los sueldos. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de un extremo, ¿no? Por supuesto. Vamos a ver cómo sigue este capítulo, que es un capítulo difícil, y cuando vos hablas de los sindicalistas, yo me gustaría decir los tres representantes de la CGT, punto. Sí, ¿no? Los gremios que están dentro de la CGT, porque recordemos que hay 120 organizaciones gremiales por afuera, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno, hay otra frase, ¿no? Hay otra cita obligada para todos nosotros. ¿Te animás a decirla? Sí, la voy a decir, pero la voy a decir tal cual la dijo el presidente y no como uno la imagina que debió pensarla, ¿no? Hay que romperse el traste. Se lo dijo, obviamente, a los empresarios en una de las reuniones más importantes de los empresarios, desde el mini Davos, que esta es la reunión más importante, también pasamos por IDEA, hubo mucha relación del presidente con los sectores empresarios. Y aquí cabe una frase, ¿por qué lo dijo? Evidentemente no es un discurso al azar. Para muchos sectores que imaginaban que el presidente iba a jugar fuertemente para el sector empresario, y sigo poniéndole el punto, no fue así. Es más, yo te diría que internamente, caminando los pasillos de la Casa Rosada, hay algunos que dicen, me parece que los empresarios no están cumpliendo con lo que se comprometieron en su momento cuando estábamos en plena campaña. Lo dejamos ahí por el momento. Bien, seguimos con la próxima frase. El gobierno de Vidal hace oídos sordos a nuestros reclamos. Esto lo dijo el secretario adjunto de UDOC, Alejandro Salcedo. Recordemos que el gremio la semana pasada, el gremio docente, hizo una contundente medida de fuerza el día lunes, tras lo cual no recibieron ninguna llamada. Lo que el gremio está pidiendo es, concretamente, Luis, no es un bono, ¿no? Es una recomposición salarial, es una reapertura de paritarias para recomponer el salario que quedó rezagado desde cuando se pactó en febrero. Exactamente, y nos quedamos con la última cita obligada,
que tiene mucho que ver con nuestro invitado, porque la dijo nuestro invitado, Carlos Campolongo, con quien vamos a conversar en un ratito, Marcela, Bien. que tiene que ver con lo siguiente: va a haber una compulsa de liderazgos dentro del peronismo, y uno se pone a pensar, se lo vamos a preguntar directamente a él, ¿no? Y hoy es el día indicado, para la reunión en Lobo. Porque Vamos a ver qué tenemos, fíjate vos, ¿no? Randazzo que reaparece, tenemos a Massa que quiere jugar su partido propio, tenemos al kirchnerismo que sigue gritando, y por el otro lado tenemos también algunos gobernadores que todavía no saben para qué lugar tienen que dirigirse. Todo esto seguramente Carlos nos va a dar una pista de cómo está el peronismo en uno de los momentos más complicados de su historia, ¿no? Tal cual. Bien, ya lo tenemos acá en piso. Sí, señor. Vamos a la entrevista. Hoy nos visita Carlos Campolongo. Es periodista, abogado, psicólogo y ejerce la docencia en la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en Canal 9, Canal 11 y ATC y en varias emisoras radiales. Y es conocida su militancia en el Partido Justicialista. Actualmente se desempeña como panelista en el programa Intratables. ¿Qué tal? Carlos Campolongo, buenas tardes, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por esta amable invitación, Marcela, Luis, y además qué linda la La presentación. presentación Sí. es un detalle del programa nos que la quedamos gente le gusta. cortitos, porque tendría que ser mucho más larga, te soy sincero, ¿no? Y creo que habría que destacar sobre el final, además sigue siendo docente, ¿no? Sí, sí. Sigue sí, siendo sigo docente. docente. Justamente 30 la vamos a estar interrogando sobre el tema 30 de años de educación, que es docencia. el tema eje en este programa. Pero primero, bueno, vamos con este tema que estabas vos Sí. abordando, que es la reorganización del PJ. Carlos, ¿cómo está viendo este proceso, estos grupos que están emergiendo? ¿Hay liderazgo? ¿Qué pasa con el PJ? A ver, el PJ es una cosa, los valores, principios justicialistas históricos son otra cosa, o el peronismo. El peronismo, inclusive para pensadores fuera de la Argentina, algunos en la Argentina no lo comprenden tampoco, pero fuera de la Argentina mucho menos, Sí, los es difícil europeos o los explicarlo. norteamericanos. Muy Es- difícil explicarlo. Claro, es un acertijo dentro de un enigma, así que mira qué Un difícil acertijo es. dentro del enigma. El justicialismo creo que está, como bien lo dijeron ustedes en la introducción, creo que está frente a una encrucijada histórica. Ya pudo sobrevivir mucho, primero porque no hubo nada superador. Las dictaduras galvanizaron lo que eran los principios justicialistas. Pero ahora, obviamente ya han pasado muchos años desde que Perón desapareció, queda una doctrina y quedan ciertos principios. Pero la dicotomía, la encrucijada es, ¿será el peronismo capaz de reanimarse en la vitalidad de la historia de la sociedad argentina o será una pieza de museo? Con trayectoria y con historia. 71 años. Sí, sí, claro. Digo, no es poco. Bueno, esto lo resolveremos nosotros, digo, los dirigentes, los que somos simpatizantes, etcétera, etcétera. Creo que ahí concretamente sí, dos cosas diría. Las elecciones del año que viene son como una preparación. En el automovilismo se habla de la pole position, ¿no? Quien acumule más datos, seguramente, más votos, seguramente estará en una posición de largada. Esto sin olvidar lo anterior, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a reconstruir una doctrina nacional, proponer un proyecto superador, ponernos en contacto con la sociedad, con las necesidades, o seremos una pieza de museo? Entonces, el año que viene se puede dar esa situación, pero segundo punto que para mí es importante es poner en la práctica lo que el propio general Perón dijo antes de morir. Hay que institucionalizar el movimiento. Esto quiere decir el espacio, como se llama ahora, donde hay una herramienta electoral, pero donde hay debate de ideas políticas, cosa de las cuales carece absolutamente, en mi humilde opinión, en este momento nuestro país. Usted decía en el homenaje a Cafiero que Perón había dicho que el justicialismo no puede ser ni sectario ni excluyente, ¿sí? Eso quiere decir que están todos comprendidos, por ejemplo, el Frente para la Victoria. En todos principio, estarían- bueno, yo ni tengo el peronómetro ni me gusta actuar sectariamente. Creo que hay un límite en la actualidad, en la contemporaneidad de nuestro país, que es no robar y no haber robado. Digo porque esto, si no, no hay La ejemplaridad frontera es ética, digamos. para los nuevos, ¿cómo podés enseñar, ustedes que están en el tema de educación, a formar
un buen ciudadano con valores, con principios, con la cultura del esfuerzo, del trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo haces si salen del aula los chicos y quieren o tienen el ejemplo de un vicepresidente corrupto, de una presidenta que está seriamente investigada, de una matriz de corrupción? La política siempre tuvo corrupción, pero nunca tan sistematizada como ahora y en tanta cantidad. Además, con las espaldas tan descubiertas, ¿no? O sea, la impunidad como elemento fundamental, ¿no? De decir, no importa, vamos a estar siempre. Hay una frase que me gustaría que le tomara la forma, ¿no? Cuando Perón dice institucionalizar el movimiento, ¿está hablando de partido político? Está hablando también de partido político. Porque también, eso le falta a la Argentina. También. Bueno, pero ese es un problema que no lo solucionó el gobierno del kirchnerismo, ¿sí? Y que este gobierno lo está enfocando por el final de la historia. Es apenas un toque electoralista con la llamada boleta electrónica. El problema no es ese, el problema es el debate político y que la Argentina pueda constituir entre todos, ¿sí? Más allá del peronismo, un proyecto nacional perdurable, sostenido en el tiempo, con los cambios del siglo XXI, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Como profesor universitario, el otro día vino Mario Cafiero, decía que la educación es una deuda de la democracia. ¿Usted qué está viendo desde su lugar de educador, desde su lugar de profesor? Una decadencia de la educación argentina cada vez más pronunciada. No empezó con el anterior gobierno, lo profundizó el anterior gobierno. No le presta la debida atención el actual gobierno, porque, insisto, no hay ideas políticas en torno a una política educativa. Entonces, ¿qué hacemos? Con todo respeto, el ministro de Educación cita permanentemente el ejemplo de Finlandia, le gusta y viaja a Finlandia permanentemente. Finlandia tuvo su cenit en educación en el año 2000, de ahí en adelante ha venido también bajando y se está instaurando en virtud de las nuevas tecnologías, las demandas de los chicos del secundario. No se está pensando en la educación. ¿Qué se está haciendo en otros países? Pues bien, hagamos una agregación progresiva de la educación en las denominadas, mal denominadas, ciencias duras y ciencias blandas y 2, 3 idiomas. ¿Qué es lo que vamos a enseñar en la Argentina? Por eso, yo, si bien me gusta que se ponga el tema en agenda, poco se hace. Se hace en la elección en las elecciones, en las campañas, con 2, 3 tips, como dicen los chicos, y ahí se terminó después. Sí, pero además son títulos. Son títulos. Bueno, yo mucho me temo que la evaluación que se hizo días atrás tenga que ver más con el marketing político que con ponerse a deliberar sobre la educación. Si ya sabemos que la educación está mal, me preguntaba Marcela, yo noto, les voy a dar un dato para que habla mejor, si bien los datos a veces se manipulan también, pero en una encuesta que se hizo en el CBC de la UBA el año pasado, 32% de los ingresantes no leyeron un libro completo en su vida. Ni un libro. Terrible. No es que yo quiero una cultura ilustrada, ni mucho menos, pero leer también hace a la formación. Obviamente que hoy tenemos el audiovisual, tenemos un montón de recursos que se cruzan, pero ojo, la tecnología no es buena ni mala en sí misma, depende de la utilidad que le dé el hombre y la subordine. Entonces, puede ser una muy buena herramienta complementaria, pero puede ser también que se empiecen a abrir los mismos debates de cuando apareció la televisión, si estupidizaba o no. Cuando uno va en el colectivo y observa la compulsión con la cual juego o ciertos contactos o lo demás en el colectivo, en el subterráneo, dice, guarda, ¿no estaremos propiciando una cultura zombie? Yo no sé si una cultura zombie, pero hasta la propia ciencia ficción, y esto es un datito chiquitito, ¿no? Hay una serie norteamericana que se llama Black Mirror, ¿no? El espejo negro, en donde todo el mundo lleva un celular y va calificando al otro. O sea, todo el mundo está en contacto directo con el celular, a través del celular con el otro. Mediatizada la relación por medio de un celular. Si bien no son zombies, se parecen bastante. Pero está muy bien el concepto que vos utilizaste. Hablaste de contacto. Se confunde contacto con comunicación. Es otra cosa. La comunicación es otra cosa. Tiene que ver con vínculos, tiene que ver también con lo interpersonal, con el mirarse cara a cara. Sí.
mirada a mirada, cuerpo presente con cuerpo presente. Hay que complementar, hay que volver un poco a las experiencias primarias. Si no pasa lo siguiente, se recibe un hijo en el colegio y estamos todos atolondrados por sacar la fotografía, que vaya a saber por qué no podemos gozar del acontecimiento que está pasando. Tiene que quedar registrado visualmente. Somos todos jubilados japoneses, como dicen algunos, ¿no? ¿Y el rol del maestro en este proceso cómo lo ven? Bueno, yo creo que seriamente hay que terminar con las frases hechas y generar las condiciones para que la escuela no sea el lugar del alimento para muchos sectores de nuestro país, que no sea la delegación de las responsabilidades de los padres en la escuela y que tengan realmente un salario muy digno, más allá de todas esas críticas que se hacen de que en realidad el docente tiene vacaciones. Un buen docente prácticamente diría que tiene muy pocos días de vacaciones, porque tiene que corregir, tiene que leer, tiene que formarse, tiene que hacer un montón de cosas. Esto parece un latiguillo que va de administración en administración. Siempre lo siguen diciendo, digamos, los políticos, los gobernantes. El mito urbano del docente que trabaja pocos meses al año. El que no conoce o no tiene un docente en la familia no sabe. Y el desgaste que es psíquico y corporal estar hoy por hoy frente a un aula, y eso que yo soy profesor universitario. O sea, los que llegan ahí han tenido, digamos, las circunstancias lo han llevado allí. Ahora, ustedes saben lo difícil que es dar clase de 9 a 11 de la noche. A mí me parece que debe ser trágico, no difícil. Trágico hasta por una presencia física. Pero a mí me queda una pregunta que en realidad es integral, ¿no? La hemos hecho inclusive a Cafiero, si no me equivoco, Marcela. Y tiene que ver con lo siguiente. Tenemos elementos como para... Sabemos de qué se trata. El problema lo tenemos. Tenemos hasta el diagnóstico, hay que cambiarlo. Pero tenemos infraestructura y vamos a ver seguramente cómo es la infraestructura, que es lamentable. Tenemos por el otro lado, digamos, el contenido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo académico, que seguramente hay que darle un golpe de horno absoluto. Y tenemos además otro elemento, que es el elemento que yo comentaba el otro día, que es el elemento de relación, de comunicación entre el docente, el alumno y la familia. Se ha perdido algo que es fundamental, que es no me gustaría usar ni la palabra disciplina, ni la palabra respeto, ni nada de eso, porque es mala palabra hoy en día, aunque no considero que sea una mala palabra. Sí, pero esa línea no baja como corresponde, también hay que ir a otro, hay un sector ahí que está fallando. Autoridad. Bueno, porque hay que... Autoridad. Pero yo no me niego, la autoridad no es autoritarismo, juntas, ¿no? Al contrario, uno se nos gana, es el respeto que tenía el docente. A mí me da la impresión realmente que, para ponerlo también con un ejemplo, dar un salto cualitativo en la educación no es repartir computadoras. Absolutamente. Hay que entonces pensar la educación, hay que planificar la educación y hay que evaluar la educación también, mucho más sistemáticamente. Y no tampoco, como se hacía en tiempos pasados, no sé ahora, habrá que ver qué es lo que hacen, forzar a una suerte de demagogia escolar universitaria de que reprobar a alguien es el fin del mundo. No. Eso se venía arrastrando desde la primaria. Ahora seguimos hablando de los temas, si les parece. Primero vamos a ir a un corte, tenemos un informe, por favor quédese, Carlos, que tenemos un informe muy interesante en el próximo bloque sobre una escuela cerca de Bahía Blanca. Ahora les digo dónde. Hola, mi nombre es Roxana Díaz, soy mamá de un niño con capacidades especiales.
510 Anexo Cerri, que es una escuela que se inauguró el año pasado, el 9 de noviembre, por las necesidades de que a los colegios especiales nos quedaban bastante lejos y el tema del transporte siempre fue una complicación. Así que el año pasado, con un grupo de madres, empezamos con el proyecto de poder traer un anexo de una escuela especial a Cerri. Nos pidieron una matrícula de chicos, nos pidieron un lugar en donde poder poner la escuela y nada, había que empezar el trabajo. Nos encontramos con mucha necesidad y con muchos chicos que no habían ido nunca al colegio. Se empezó a hacer el trabajo de campo y así fue como el 9 de noviembre inauguramos la escuela. Ahora lo que estamos luchando y estamos peleando es porque nos hagan la ampliación de la escuela. No tenemos oficinas para que se puedan hacer las reuniones. Como trabaja el equipo que tenemos acá en Cerri, es excelente para las condiciones que tenemos. La verdad que cocinen en una cocina que es un pasillo es muy complicado. Una cocina que es un pasillo, un Zoom para poder hacer un acto adentro. Y particularmente necesitamos un comedor para que los chicos dejen de comer adentro del aula, porque cada vez que están haciendo un trabajo, llega el horario de comer, hay que levantar todo, poner la mesa y después levantar la mesa y volver a continuar con el trabajo. Que nos hagan un gimnasio para los chicos. Nuestros hijos merecen una escuela como corresponde. Nuestros hijos merecen una escuela como corresponde. El 510 funcionó hace 20 años acá. Cuando se cerró 510 se nos obligó a olvidar. Se nos obligó a olvidar que habían niños especiales en el pueblo porque se los llevaba a Bahía. Y yo creo que eso es una deuda que hay que saldar. Porque muchos papás, que hoy ya sus hijos no están, lo necesitaron. Y hoy nosotros que lo necesitamos, creo que es el momento de saldar una deuda que se tiene con nuestro pueblo y poder hacer una escuela como corresponde y en las características que corresponda. Y creo que es ser un buen momento, un buen momento. Bien, escuela número 510, Daniel Cerri, esa era la localidad, está aproximadamente a 50 kilómetros de Bahía Blanca, con lo cual trae un problema gigante para los padres de esos chicos que la tendrían que trasladar a la ciudad más cercana. Y bueno, ahí donde el Estado no está, salió la comunidad educativa, esas madres, los delegados, gente, padrinos de la escuela que pudieron poner en pie una escuela para chicos especiales, que los hay, por supuesto, en Daniel Cerri. Así que bueno, ahí nuevamente tiene que estar otro que no es el Estado, trabajando para poder suplir las cosas, las condiciones que faltan. ¿Cómo se aplica, Carlos Campolongo, el tema justicia social al tema educación, ¿no? Porque ese es el tema de nuestro programa. Me encanta que me hagas esa pregunta sobre el cierre del programa. Y mirando esto que ustedes han proyectado, marca claramente la diferencia entre algo que siempre escuchamos, que es la inclusión. ¿Sí? La palabra, el par, exclusión, inclusión. El peronismo nunca habló de inclusión, porque ese es un concepto burocrático, de organismos internacionales burocráticos. Habló de justicia social, y la justicia social es integración, que es un concepto totalmente distinto al par exclusión-inclusión. Entonces, la justicia social significa esto, porque ¿qué inclusión se hace si no se toman en cuenta estas problemáticas puntuales que hay en la sociedad? Sobre todo cuando la trama social se ha roto, está tan deteriorada como está en la Argentina. Entonces, aquí, por eso les digo, hay que volver a pensar, hay que volver a la pregunta fundamental: ¿qué es una comunidad? La comunidad, por lo menos para el justicialismo, tiene entre sus pilares centrales, o debería tenerlo, la justicia social. Punto. Es eso uno de los principios. Después podemos hablar de la economía, podemos hablar de la organización política, pero primero, cuidar a las personas, cuidar a los grupos sociales, ocuparse de ellos, en fin, todo lo que significa un ideario que nació allá a finales de la década del 40, que no sirve aplicarlo automáticamente hoy, pero hay que repensarlo para el siglo XXI. En definitiva, que la política y la economía estén en función de la justicia social. Absolutamente, y no por caminos separados. Por eso yo
repito siempre una frase que implica mucho, que es, si la economía no está al servicio del hombre, ¿sí? Si es al revés, el hombre está al servicio de la economía, no hay justicia social. Y creo que esta es la palabra del Papa también, ¿no? Y es la palabra que genera la mayor cantidad de controversias. La justicia social. La falta de Obvio. lo que siempre decimos, ¿no? El Laudato Si es justicia social. Es. Y a veces no se va por ese camino. No, absolutamente. Frente a, lo digo en Argentina y lo digo en el mundo, orden sí. mundial, digamos. Nadie es anticapitalista. Ahora, queremos un capitalismo racional, con rostro humano, no desbocado, no regulado, que esté permanentemente con las especulaciones. Se lo va a tener que plantear el mundo, pero también no lloremos sobre la leche derramada. También en la Argentina hay que reorganizar el Estado. Absolutamente. No lo hizo el anterior gobierno, porque reapropiarse de aerolíneas argentinas, que uno puede o no estar de acuerdo, eso no es reconstruir el Estado. Por eso existen los entramados mafiosos, porque la ausencia del Estado hace que la seguridad, los que pueden, la demanden al sector privado. Entonces tenemos ejércitos de custodios privados y tenemos lo que tenemos con la fuerza de seguridad. Esto es lo que hace que uno compre y se establezcan los lazos mafiosos. Bien, nos quedamos sin tiempo. Muy buena la resemantización de justicia social. Siempre que tenemos la oportunidad tratamos de preguntarles a nuestros invitados qué significa Muy buen cierre, este término para usted. Gracias, Carlos Campolongo, por haber estado acá. Gracias, Luis, nos vemos la Marcela. semana que viene. Por supuesto. Bueno, por favor, síganos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter. Vamos a subir nuevamente este programa para los que lo quieren volver a ver y compartirlo. Gracias.